Buenas tardes, mis hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Que el Señor les bendiga. Bueno, a mí se me encomendó hablar del perdón. Y para empezar, voy a empezar en Mateo 6:12, donde en el versículo 6:12 dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí el Señor nos pone esta oración para que nosotros oremos con respecto a tener la disposición de perdonar las ofensas de los demás. Así como el Señor perdonó nuestras ofensas, nuestras deudas, cuando nosotros llegamos ante Él. Él quiere que seamos como Él igual, que seamos unas personas correctas, que se note que hemos cambiado, que saquemos ese orgullo, esa amargura dentro de nuestros corazones que nosotros tenemos. Porque en el número 14 también nos habla y dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, y vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí el Señor Jesús los pone con énfasis que el creyente que debe estar dispuesto a perdonar a los demás. Si no perdona al ofensor arrepentido, Dios no lo va a perdonarlo. Aparte que el Señor no lo va a perdonarlo, las oraciones que tenga el creyente no tendrán ningún efecto. En cuanto que nosotros empecemos a orar por una persona y si no tenemos la capacidad, no tenemos la convicción, no tenemos el amor del Señor en nuestro corazón para poder perdonar a nuestros semejantes, las oraciones que nosotros hagamos, que tengamos, no van a tener ningún efecto. Escrito está aquí. ¿Por qué? Porque en un principio es importante por el cual Dios perdona. El Señor perdona por algo, porque Él quiere que nosotros hagamos su voluntad, no quiere que nosotros hagamos nuestra voluntad. Más, aquí nos manda a Mateo 18:35, pero antes de mandarlo a 18:35, yo quiero, aquí en Mateo 18:23 empieza una parábola que hizo Jesús, que por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos a él. Y como no pudo pagar, el rey quería vender a su esposa, vender a su hijo, vender sus animales, vender todo. Mas siervo del rey se postró ante él, se humilló, se arrodilló ante él y le dijo: perdóname, perdóname, le dijo, yo te voy a pagar. Y arrepentido, como el rey habrá escuchado a ese varón de que se estaba humillando a él, pidiéndole perdón, y el rey perdonó a este siervo que le debía 10.000 talentos. Más este hombre, cuando venía saliendo de ahí, iba en el mismo transcurso de ese día, va y se encuentra con un consiervo que tenía él, que le debía 100 talentos. Y lo que pasó, que este hombre fue y le dijo que le pagara los 100 talentos. Y el hombre le dijo que no tenía a su consiervo. Y el consiervo le suplicó a este siervo que el rey había perdonado los 10.000 talentos, y no quiso, lo mandó detenido, lo mandó preso. Entonces los otros consiervos
viendo la injusticia que hizo fueron donde el rey. Y entonces le contaron lo que le dijo y él mandó a buscar a ese siervo y el mismo siervo aquí le dice en el número 32, le dice, entonces llamando al Señor le dijo al siervo malvado, de toda aquella deuda que te perdoné, no me rogaste, que porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Más en el 35 cuando termina es cuando el Señor nos habla a nosotros. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de tus hermanos sus ofensas. El Señor tiene tanto amor con nosotros que Él nos enseña con parábolas, nos enseña aquí en la Biblia diciéndonos lo que nosotros debemos hacer. No es una opción, no es que dirán, hay que así, que no, no. Esto hay que hacerlo. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque aquí mismo nos dice, especialmente donde Pablo afirma que la amargura y el resentimiento son totalmente incompatibles con la fe del creyente que deben eliminarse. Más nos vamos aquí a Hebreos 12:15 y dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura o estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Aquí, ¿qué nos quiere decir? Que si nosotros aguantamos esa amargura dentro de nuestro corazón, que no queremos perdonar a un vecino, que no queremos perdonar a un hermano, que no queremos perdonar a algún familiar, o alguien que ha hablado algún chisme, o que ha mirado mal, un gesto mal, o cualquier cosa mala, nosotros no tenemos que tomarla a pecho, solamente nosotros tenemos que tener el amor del Señor, primeramente en nuestro corazón, porque el Señor habita en nuestro corazón y nosotros no tenemos que tener. Por eso aquí quiero leerle algo que se involucra en esto, que dice, la raíz de amargura esta raíz de amargura describe de modo metamorfórico es el espíritu y la actitud caracterizados por intenso odio, resentimiento, aquí que pudiera referirse a la amargura que se origina como resultado de la disciplina de Dios, en lugar de la sumisión humilde y de su voluntad para la vida del creyente. La amargura puede tener como objeto ciertas personas en la iglesia. Tarde o temprano, la comunidad de los creyentes puede extenderse y corromperse a muchos, destruyendo así la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué es lo que yo tomo de esto de que el Señor ha puesto que yo hable del perdón? Perdonar a las personas que no tienen al Señor en su corazón es difícil. Es muy difícil perdonar, ya que las personas lo único que quieren, si alguien le hace algo, es como ojo por ojo, diente por diente. Pero nosotros, como creyentes en Cristo, como creyentes en nuestro Señor, nosotros no podemos pensar igual que ellos. Nosotros tenemos que pensar como el Señor nos dice. Porque aquí, en la misma Biblia, la palabra del Señor, Él nos dice en el Padre Nuestro que nosotros tenemos que perdonar a aquel que nos ofende, así mismo como Él los perdonó a nosotros. Más, yo me quiero referir a que nosotros como creyentes tenemos que demostrar
que tenemos al Señor en nuestro corazón. Y si nosotros tenemos con algún hermano de la iglesia o algún hermano de sangre o algún familiar, acercarnos a ellos y pedirle perdón. Porque asimismo, como dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar las gracias de Dios. Imagínense que por no dejar nuestro orgullo de lado, nuestro carácter, no va a brotar una raíz de amargura dentro de nuestro corazón. Y nosotros no podemos tener amargura en nuestro corazón porque en nuestro corazón vive Cristo Jesús, nuestro Señor. Más el Señor a mí me ha puesto eso del perdón. Yo siempre lo tomo en serio porque me han pasado muchas cosas y perdono a las personas. Las perdono porque el Señor me perdonó. Anoche estaba pensando ahí, decía, ¿cómo Dios, nuestro Padre Celestial, perdonó a toda la humanidad cuando apuntaron con el dedo a su hijo, que para que se lo llevaran detenido, para que lo encarcelaran, para que lo torturaran? ¿Cuánto sufrió él? Así como nosotros, si viéramos con nuestros hijos sufren, que los torturen, que los golpeen, que venga un hombre y le entierre una lanza en la costilla. Imagínense cómo tenía que haber estado el Señor. A todo esto, a lo que yo quiero decir es que el amor que tiene el Señor por nosotros, porque nosotros estamos por gracia, aquí estamos porque Él quiere que estemos vivos. Si estamos en pandemia, Él quiere que nosotros estemos así. Porque nosotros, así como Él nos perdonó a nosotros, así como Él perdonó a toda la humanidad, porque cuando está flagelándolo a Jesucristo, antes que muriera, cuando le enterraron la lanza, imagínense cómo sufrió Él, y Él nos perdonó. Y a nosotros por un chisme, hoy lo enojamos con un familiar, o que un hermano lo mire de una manera, a lo mejor no sabemos si el hermano no nos está mirando mal, también lo enojamos con los hermanos. No debiéramos ser así, debiéramos pensar que el Señor tuvo compasión y misericordia con nosotros, asimismo nosotros tenemos que tener compasión y misericordia con los demás. No tenemos que creernos que somos más que los demás, sino inferiores a los demás. Y le doy gracias al Señor por esta palabra y me despido con tres gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén.